El vapor se levantaba en columnas suaves alrededor de la bañera, como si la casa hubiera exhalado un secreto. Clara, con el delantal atado a la cintura y las mangas remangadas, sostenía la esponja en la mano derecha y la otra posada sobre la frente del hombre inmóvil. A su alrededor, la suite principal de la mansión Harrow olía a madera encerada y a sal vieja. El piano, cubierto con una tela fina, parecía una isla de silencio en una habitación que había conocido demasiadas voces. Aquella mañana, el agua estaba apenas tibia. La toalla plegada en el respaldo de la silla olía a jabón y a limón, y los ritmos del cuidado se habían convertido en un pequeño rito compartido entre dos orillas distintas de la vida. Benedict Harrow yacía en la bañera adaptada. Cuerpo grande, piel fina, respiración que la máquina marcaba con una luz intermitente. Había sido un hombre que llenó titulares y contratos. Hoy, su cabello húmedo pegado a la sien era solo un nombre en la almohada. Clara había aprendido a no decir mucho de lo que no fuera necesario. Su voz, cuando hablaba, tenía la claridad de quien ha pasado años acumulando silencios en un convento. Había salido del hábito, pero no de la manera de medir las palabras. Su pasado religioso, su decisión de seguir en la enfermería, su condición de mujer que aún conservaba intacta la elección de una vida que el mundo veía antigua, le daban a su presencia una gravedad discreta. No era un atractivo para los reporteros, era una brújula para los que necesitaban cuidado. Desde el primer día que Clara entró en la mansión, lo hizo como si doblara una plegaria, con manos firmes, movimientos metódicos, sin prisa y con paciencia. No hablaba de la fortuna del paciente, ni de la reputación de su familia. Hablaba del agua, de la temperatura de la piel, de cómo la toalla debía rozar el lóbulo de la oreja para evitar el frío. Era ese gesto, la atención al detalle, lo que sin proponérselo fue derribando los muros del dormitorio. Esa mañana, cuando sus dedos se encontraron con la mano de Benedict, algo en la tensión del puente entre dos cuerpos pareció cambiar. Clara hizo el movimiento habitual de sujetar la palma, de sostener sin apretar, de convertirse en un apoyo reducido a su tamaño. Y entonces la mano, antes blanda como una hoja remitida por la espera, apretó. Una pequeña contracción, como si alguien hubiera recordado un nombre, y de la garganta del hombre salió apenas una frase, rota por una voz que no era la de antes. «No me lo digas». La frase cortó el vapor. Clara se quedó inmóvil, consciente de cada pelo en su brazo erizado por la sorpresa. No fue una orden ni una súplica. Sonó más como un ruego en forma de preposición, una clausura que no permitía nada alrededor. Benedict abrió los ojos por un instante. En ellos había una lucidez confusa y un hilo de memoria que no encajaba con los recuerdos que la casa le devolvía. Miró a Clara de manera fulminante, con esa concentración que tienen los que buscan un punto de anclaje y lo encuentran. Fue a ella a quien miró, como si en su mano hubiera una llave. Y fue a Clara, y solo a Clara, a quien pareció escuchar. Los demás, fuera del baño, no lo sabían todavía. Allí, detenida por el agua caliente que resbalaba por la piel del hombre, Clara buscó el ritmo de su propia calma. Había aprendido a no inventar gestos grandiosos, a no teatralizar la atención. A su lado, Hope, la encargada doméstica de manos generosas y ojos que no disimulaban la emoción, sostenía una esponja adicional y erguía la cabeza preguntando, sin palabras, por el significado de ese apretón. John, que hacía las compras y controlaba las rutinas, se asomó por la puerta y quedó en silencio frente a la escena. Había pasado por la casa tantas veces que ya sabía cuándo una respiración valía más que cualquier informe. Valentina, desde el corredor, apretó los labios y se apoyó en la pared, como quien intenta sostener todo el pasado con la punta de los dedos. «No me lo digas». La frase se repitió en la mente de Clara como una tiza sobre pizarra. Tenía la ambivalencia de las cosas que no se pueden traducir con facilidad. ¿A qué se refería? ¿Era un pedido de secreto? ¿Un mandato para no preguntar? ¿Un miedo a las palabras que vendrían después? Clara no supo, pero supo que la frase no había sido dirigida a la familia ni al administrador. Fue un susurro que buscó un oído sin antecedentes de ruido. Esa tarde, cuando la fiebre de la curiosidad empezó a rodear la casa, una caja de hojalata apareció en la lavadora por accidente o por destino. No hubo forma de saberlo.
entre la ropa del millonario. Hope la encontró al sacar la camisa de lino que Benedict usaba a veces para tomar el sol en las terrazas cerradas. La caja tenía la cifra del tiempo, oxidada en los bordes, con pequeñas manchas de barniz que mostraban que había estado guardada bajo algo que la protegía. Cuando la abrió, un olor a papel viejo y a cera de vela escapó con la tapa. Dentro había cartas atadas con una cinta que ya había perdido su color, una muñeca de trapo con un ojo cosido y una pequeña etiqueta de tela en el cuello donde, con letras hechas a mano, se leía «No olvido». También un colgante, pequeño y opaco, con una medallita cuya inscripción se había gastado por el roce de los años. Nadie sabía por qué aquellas cosas estaban allí. La mansión guardaba cofres y cajas, recuerdos que Valentina prefería enterrar en silencio para preservar la imagen, pero esa caja no podía pasar desapercibida. El contacto entre su contenido y la frase de Benedict creó un puente que nadie imaginaba cruzar. La muñeca parecía haber viajado desde un cuarto de infancia, trapo cosido con prisa, un mechón de lana enmarañado y una expresión que era, de algún modo, más solemne que sus formas. Las cartas, con tinta que se había corrido por humedad, tenían la firma de manos que no pertenecían a la casa. Algunas frases eran legibles, otras se deshacían como telas. Cuando Clara tocó la muñeca, sintió lo que muchas enfermeras sienten al enfrentarse a la historia extraña de otro, el peso de la vida ajena y la responsabilidad de no romper su hilo. Decidió no abrir las cartas en público. Su convicción era simple: cuando la dignidad de una persona puede verse en juego, el procedimiento más mínimo debe ser una muestra de respeto. Sugirió que conservaran todo en un lugar seguro y consultaran con personas que supieran de mediación. No lo dijo para ganar tiempo, lo propuso porque sabía que la vida de la casa y la vida fuera de ella no podían mezclarse sin causar heridas. La reacción de Valentina fue de asombro ceñudo, no por la caja exactamente, sino por la posibilidad de que esas cosas contuvieran, tras su polvo, un nombre que pudiera alterar la narrativa pública de los Harrow. Valentina había aprendido que la fama y la intimidad eran incómodas compañeras. Su intención, desde que quedara sola al mando, había sido mantener ambas en compartimentos distintos. John, pragmático, calculó riesgos y logística en silencio. Hope, que había conocido la ternura en la cocina, acarició la muñeca con los dedos y dejó que la suavidad de la tela le recordara otras historias que no estaban en los periódicos. Clara, por su parte, sintió cómo se le formulaba una responsabilidad que no buscó, pero no pudo negar. En su tiempo en el convento, había aprendido a intervenir cuando la dignidad llamaba, sin permitir que la curiosidad devorase la privacidad de los otros. That lesson, ese mandato práctico y espiritual, le servía ahora para orientar cada paso que iba a dar. No era una heroína, era una enfermera que sabía que el cuidado también pasa por proteger la historia de los que no la pueden contar. La pequeña mesa de la sala donde se dejaron la muñeca y las cartas se llenó de presencias silenciosas. Sor Lucida, que por recomendación de Clara había aceptado al día siguiente acercarse a la casa para conversar, llegó con las manos limpias de polvo y con una voluntad de escuchar más que de hablar. Era una mujer de ojos enteros, acostumbrada al abrigo de confesiones y secretos, y su modo de inclinar la cabeza era ya un lenguaje de acogida. Elena, la abogada de confianza de la familia, llegó después. Su calma no era fría, sino medida. Sabía que había que proteger tanto la privacidad como los hechos, que había que cuidar la palabra y cuidar el derecho a no saber que a veces exige sabia prudencia. Su presencia reducía la ansiedad de Valentina, su entereza tranquilizaba a John. La discusión en voz baja recorrió los lugares comunes del buen juicio. La posibilidad de que las cartas fueran de una mujer que había tenido un lazo con Benedict muchos años atrás. La idea, en voz casi inaudible, de una hija nacida en secreto y luego alejada. La urgencia de no convertir la casa en un escenario público. Nadie habló de pruebas contundentes. Nadie habló de pruebas que violaran la voluntad de una persona joven. Clara escuchó, y cuando habló, lo hizo con la calma de quien no necesita que le reconozcan autoridad para que su palabra valga. No podemos hacer nada sin respetar a quien esto pueda afectar, dijo. Si hay alguien afuera que pueda sufrir por una exposición, debemos proteger su tiempo de decidir. Primero, preservemos las cartas. Segundo, si hay que buscar registros, que se haga de forma discreta. Y tercero, si llega a aparecer alguien que se identifique, su decisión será ley aquí. No se le acercará sin su permiso. La frase fue como poner un cordón en torno a una herida.
estableció límites y mantuvo la casa lejos de la precipitación. Valentina asintió, aunque con reticencia. Sabía tanto como Clara que la discreción podía costarla la imagen. Sin embargo, también sabía que cualquier precipitación podría convertir a su familia en blanco de juicios. John, que había planeado todo tipo de contingencias, cruzó los brazos. No le gustaba la incertidumbre, pero aceptó el método que Clara proponía. Hope empezó a ordenar la ropa y a preparar una caja aparte con las cartas, como si al meterlas en cartón ya les devolviera una parte de su dignidad. Mientras tanto, en la sala contigua, Benedict había vuelto a su quietud anterior. No había hablado más, y su mirada, cuando se cruzó otra vez con la de Clara, mostró una inquietud nueva, como si la frase que había dicho hubiera sido tanto un cierre como una llave. Por primera vez en semanas, él pareció entender que había algo en su pasado que exigía una atención distinta a la que hasta entonces había recibido. Y también por primera vez en semanas, fue la enfermera de manos templadas la que estuvo allí para sostenerle la palma después del apretón. Clara se quedó con la muñeca en las manos aquella noche, más tiempo del que había considerado prudente. La luna entraba por la ventana de la suite y proyectaba un corte de luz que acentuaba la cara gastada del millonario. Con la muñeca entre los dedos, pensó en la ironía de su propio pasado. Una mujer que había elegido guardar un voto y que ahora se convertía en la guardiana de un secreto que quizá perteneciera a una niña o a una mujer. No era un papel que hubiera planeado. El mundo miraría y preguntaría si eso le convenía. Pero si lo que la casa necesitaba era alguien que supiera escuchar sin juzgar, ella estaba ahí. El rumor, sin embargo, empieza a asomar siempre por las rendijas de una casa en la que la fama ocupó tantos muebles. El conserje de la esquina, que alguna vez había visto al joven Benedict en la puerta de la mansión con un sombrero y prisa, comenzó a preguntar en voz baja al pasar por la cocina. En la plaza del pueblo hubo comentarios murmurados. Pero la casa Harrow, con sus muros y su repertorio de habitaciones, resistía la tormenta con la calma de quien ha aprendido a proteger un vientre. Clara comprendió que su papel sería también mantener esa calma, no dejar que el ruido exterior rompiera la prudencia sobre la que se sustentarían los pasos por venir. A los días siguientes se abrió un pequeño protocolo doméstico. Clara, Sor Lucía y Elena pactaron una forma de proceder. Revisar registros civiles antiguos con discreción, buscar en archivos municipales sin revelarlo a la prensa y, sobre todo, preparar un modo de contactar a la posible interesada, si la hubiere, sin invadir su libertad. Clara redactó una nota simple para acompañar las cartas, una que no buscara asentir culpas, ni imponer pesas ni memorias, sino que ofreciera la posibilidad de conversar en términos seguros. No se trataba de excusas ni de un pedido de perdón anticipado. Era una verdad en bruto, que había algo que quizá merecía ser sabido, y que la casa hacía suyo el cuidado de cómo contarlo. La decisión de abrir ciertos cajones de la historia de Benedict no fue compartida por todos con igual entusiasmo. Valentina veía en cada gesto un riesgo. La exposición de una antigua equivocación podía dañar la memoria pública que, para bien o para mal, aún guiaba la reputación de la familia. Sin embargo, incluso ella tuvo que aceptar que la vida real no se reduce a la estadística de lo que se publica. A veces, había que devolver el nombre a quien se lo habían arrebatado sin justificación. Que ese gesto dañara la imagen era un daño menor para algunos. Para otros, en cambio, era una traición. John, que prefería los hechos, sugirió buscar en registros de la ciudad de Puerto Salina. Allí en la costa había un pasado menos pulido, más propenso a dejar rastros en los libros de nacimientos y bautismos. Había correo en la costa, y una caja de hojalata podía no ser más que un relicario olvidado por la familia de alguien. La idea no fue buena ni mala en sí, pero sí era una vía. Clara, que nunca había planeado ser detective, comenzó a reunir pequeñas pistas que no parecían más que polvo, hasta que alguien como ella les devolvía sentido. La medalla, por ejemplo, cuando la sostuvo a la luz, mostró en su reverso un diminuto grabado con iniciales que podrían ser de una parroquia local. Ella no sabía de genealogías, pero sabía de signos. Un colgante gastado por el abrazo de una criatura no dice lo mismo que uno robado por la moda. Había en el trapo de la muñeca una puntada de hilo rojo que alguien, en alguna estación, había cosido con premura. En la cinta que sujetaba las cartas había restos de arena,
pequeñas pruebas prosaicas que juntas podían señalar un camino más que una conclusión. La vida de la casa continuó sin grandes alardes. Cada mañana, el ritual del baño se repitió como si fuera lo único que pudiera restaurar un orden que la noticia no había podido perturbar. El agua, el roce de la esponja, el cuidado de las uñas y del cabello se convirtieron en un trabajo de restauración. De piel, sí, pero también de memoria. Clara hablaba en voz baja con Benedict cuando podía, no para forzar respuestas, sino para teñir el silencio de cercanía. No esperaba milagros, esperaba que la mano contrayéndose un día fuera suficiente para que alguien tomara decisiones en el mundo real. En uno de esos pequeños encuentros, Benedict la miró, y sin hablar, dejó la mano sobre la falda de Clara como si quisiera anclar allí algo que no encontraba en su memoria. Ella no retiró la mano, porque sabía que ese gesto era un puente. En su interior, Clara tenía la certeza de que si él había reaccionado solo a ella, era porque en su contacto había una verdad de intimidad que otras presencias no lograban alcanzar. No era un privilegio fácil, era una responsabilidad que le pesaba en las muñecas. El piano de la sala, cuyo telón de tela guardaba polvo y armónicos, volvió a sonar de manera accidental cuando uno de los sirvientes lo dejó abierto para limpiar la tapa. Un acorde breve, torpe como un saludo. Resonó y llenó los corredores con una nota que hizo que Hope se detuviera y mirara hacia detrás de la puerta del cuarto de Benedict. La música, en la casa, siempre funcionó como una especie de confesionario sin palabras. Clara imaginó por un instante que la casa entera podría hablar si le dejasen tocar sus teclas. Las noches en la mansión tenían un ritmo de velas y respiraciones. Clara dormía pocas horas, no por desvelo, sino por la inclinación natural de quien asume turnos. A menudo pasaba por la sala principal y miraba la muñeca colocada en un estante, rodeada de fotografías que Valentina se negaba a llevar a público. La etiqueta con «No olvido» parecía una sentencia y una promesa a la vez. Clara pensaba que si de verdad había una niña en alguna parte, cualquier revelación debía ser delicada, porque no todo lo que el mundo considera verdad es una verdad amable para quien la recibe. En los días que siguieron, pequeños hechos fueron confirmando que la frase de Benedict y la caja formaban un rompecabezas que cabía solo si se quería armar con cuidado. Un antiguo trabajador de Puerto Salina, ahora retirado y con manos húmedas de mar, recibió una llamada de Elena. Dijo recordar una familia humilde que años atrás había trabajado para los Harrow. No dio nombres al principio, habló en fragmentos y en fechas sueltas. La abogada notó con la lentitud de quien junta piezas frágiles, sin exhibirlas. El plan se iba formando con sobriedad. Viajar, consultar, ofrecer una carta y dejar que la decisión de abrir la puerta fuera de quien estuviera al otro lado. La tensión, en la casa, no era explosiva sino íntima, como una cuerda que se va tensando poco a poco. Valentina se debatía entre el pudor y la prudencia. No quería que su familia se convirtiera en casa de titulares, pero comprendía también que un nombre es una verdad que puede revertir injusticias. John se encargó de la logística. Archivos a revisar, personas a consultar, discreción inevitable. Sor Lugina ofreció su intermediación pastoral, no como confesionario religioso obstinado, sino como puente que sabía cómo situar la palabra sin lastimar. Elena preparó un texto breve, legal en su forma y compasiva en su tono, que podría enviarse a quien respondiera a las cartas. Clara, con su experiencia de cuidar antes que juzgar, se convirtió en el hilo entre todos ellos. Una noche, después de un turno largo, Clara se sentó junto al piano tapado y dejó que sus dedos rozaran la tela. Pensó en la frase que había escuchado, en la palabra no, que según el contexto puede ser puerta y también protección. Que él hubiera dicho «no me lo digas» le parecía, cada vez más, un mandato para no precipitar nada que pudiera destrozar la vida ajena. Aún así, no pudo evitar preguntarse para quién había sido ese pedido. ¿Para Valentina, que cuidaba la reputación? ¿Para alguien que ya no estaba? ¿Para él mismo, que temía recordar y por eso pedía no ser forzado? La respuesta no aparecía en ninguna de las cartas, ni en la madera encerada.
Cuando semanas después los primeros informes de los registros municipales llegaron, no fueron concluyentes. Había nombres que coincidían en fechas y no en apellidos, partidas que se habían perdido con el tiempo, y el rastro de una vida que, si había existido, había sido cuidadosamente diluida por la precariedad. Puerto Salina, con sus calles de salitre y sus recuerdos al sol, no siempre guardaba con celo los papeles que la ciudad grande valoraba. Pero en los márgenes de los libros había notas a mano, arrugas de tinta y una partida de bautismo que mencionaba una madre joven y un padre cuyo nombre no aparecía en el registro. Era poco. Era suficiente para encender la posibilidad de que alguien, en algún lugar, se llamara Isabela Duarte y haya sido nombrada con una mitad de nombre que la ciudad no recordaba del todo. El hallazgo no fue una sentencia, sino un llamado a la prudencia. Elena, Sor Lucía y Clara se reunieron para decidir los pasos, contactar, ofrecer mediación, permitir que quien fuese pudiera elegir cómo afrontar la noticia. Nada de prisas, todo a la medida de la soberanía de la persona. Clara sentía que la casa se inclinaba hacia la reparación, no por culpa, sino por la simple arqueología de los afectos perdidos. Sin embargo, la pregunta de cómo presentar la posibilidad a alguien que no sabía que quizá era parte de la historia de Benedict Harrow no dejaba de moverse como una sombra. Esa tarde, Clara volvió a colocar la muñeca en su sitio y reparó por primera vez en el pequeño colgante. Lo sostuvo contra la luz y buscó en él no solo un nombre, sino una verdad mínima, que la memoria material puede sostener el corazón. Que una medalla gastada puede significar que alguien, en algún momento, fue abrazado lo suficiente como para llevarla al cuello. No era una pista concluyente, pero sí un símbolo que, junto a la frase y la caja, empezaba a construir una posibilidad. Mientras la casa se preparaba para lo que vendría, Clara volvió a la cama de Benedict en la noche y dejó su mano sobre la de él como se deja una promesa. No era una promesa de resolución, era un compromiso de cuidado. Benedict, aún en su quietud, pareció escucharla. Sus dedos se cerraron durante un segundo y luego se abrieron. Ninguna gran revelación, ninguna lágrima cinematográfica. Solo una pequeña correspondencia entre dos personas que, en su encuentro, habían empezado a tocar una verdad que tardaría en decirse. Si alguien en la casa escuchó que Benedict volvió a murmurar algo, fue Hope. Dijo luego, en la cocina, mientras preparaba té, que lo había oído pronunciar una palabra que sonaba como un intento de nombre. Nadie quiso confirmar. En la mansión Harrow, los nombres sonaban con ecos de historia y de política. Un nombre puede abrir puertas o cerrar otras. Por eso se volvió más urgente la necesidad de estar pacientes. Clara, cada vez que se lavaba las manos después del turno, sentía la textura del agua como un recordatorio. La limpieza no borra las verdades, solo las prepara para ser miradas con cuidado. La historia, que había empezado con una frase en la bañera y una caja en la lavadora, estaba poco a poco abriendo fisuras en los muros de la mansión, no para derribarlos del todo, sino para permitir el paso de lo que siempre había estado detrás, la posibilidad de un nombre, de una restitución que no viene en forma de victoria mediática, sino en la forma más humilde que existe, la decisión de alguien de saber quién es, y si desea, conocer a quien en algún momento compartió una parte de su vida. Clara sabía que todo lo que vendría debía mantenerse en ese tono. Sabía que su papel no era empujar ni salvar, sino ofrecer un cauce para que la dignidad de cualquier persona tocada por aquella caja fuera respetada. También sabía que la casa miraría con recelo cualquier cambio, y que Valentina no cedería sin una razón que no la humillara. Pero en la madrugada, cuando el viento empujaba la cortina y el piano callaba, Clara se permitió un pensamiento que no diría en voz alta. Quizá, de alguna manera, el cuidado cotidiano había sido siempre la forma más discreta de justicia. Un domingo por la tarde, las valijas asomaron en el salón principal. No eran muchas. Algo de ropa para quienes acompañarían la búsqueda discreta en Puerto Salina, una carpeta con copias de las cartas y un pequeño estuche con la muñeca cuidadosamente envuelta. John miró la escena con la paciencia de quien calcula recursos. Valentina colocó la medalla en una cajita de madera. Elena tomó notas en su libreta. Sor Lucía dijo apenas una oración que nadie oyó del todo, pero que, como siempre, sirvió para calmar la inquietud. Clara alisó la tela del abrigo, como si alinear la tela pudiera alinear los sucesos. Antes de salir, permaneció un momento en la suite para mirar a Benedict. Él dormía, su respiración era medida por la máquina y por la calma que le ponían los cuidados. Clara se inclinó y posó la muñeca sobre la mesita de noche, al lado de la fotografía de una mujer joven que Valentina mantenía en secreto. No era un gesto de presentación ni de anuncio. Era simplemente dejar una pieza de la historia cerca del hombre que la había convocado con un apretón de mano. Clara no sabía si ese apretón sería suficiente para devolver nada.
pero sabía que, sin ese gesto cotidiano del cuidado, nada se habría movido. Al cerrar la puerta, la mansión pareció contener la respiración. El viaje a Puerto Salina no era una promesa de encuentro. Era solo una acción prudente para localizar, con respeto, a quien pudiera tener en sus manos la llave de una historia. Para Clara, era también un acto de fidelidad a su propio modo de ser. Actuar con discreción, ofrecer compañía, no obligar nunca. Mientras el coche partía por la avenida ladeada de higueras, Clara miró por la ventanilla y pensó en el piano cubierto, en la luz que la luna había dejado en la bañera y en la frase que aún resonaba en su cabeza. No me lo digas. La conservó como una instrucción para caminar con cuidado, para no violar la autonomía de quien estuviera del otro lado, para recordar que restituir un nombre no es borrar consecuencias, sino dar a alguien la posibilidad de decidir sobre su propia vida. Al llegar a la costa, el aire olía a pescado y a marea baja. Puerto Salina no era un lugar de grandes historias. Era un sitio de manos encallecidas y nombres que se decían con la lengua pegada al idioma de la memoria. Clara sintió que la casa Harrow se había convertido en una nave que venía a anclar en un puerto, donde las verdades a veces flotaban a la deriva. Ella no buscaba heroísmos. Buscaba, con la modestia de quien conoce el valor de los pequeños gestos, la manera de poner las cartas de la caja de hojalata en manos de quien tuviese derecho a guardarlas o compartirlas. No todo en Puerto Salina se reveló al instante. Los archivos municipales tenían manchas de humedad, y los funcionarios sonrieron con cautela. Hubo un joven que recordó a una mujer que trabajó en la costa, y cuyo nombre aparecía en listas de pago antiguas. Hubo coincidencias y contradicciones. Pero en la plaza, cuando el aire trajinaba las hojas secas, una mujer joven cruzó la mirada con Clara. No fue nada dramático, solo una luz, una duda, y el gesto inconsciente de apretar una bolsa con fuerza. Clara sintió que quizá estaba ante una posibilidad. Guardó el silencio, tal como había jurado la casa, y se acercó solo para ofrecer una bolsa de té y una pregunta que no demandaba respuesta inmediata. Esa fue la tarde en que se terminó la primera parte de un camino que no prometía resoluciones fáciles. Hubo pasos dados con cautela, decisiones tomadas con respeto, y la certeza de que el cuidado, más que una acción técnica, era una forma de justicia que comienza por devolver la palabra y la elección a quien la necesita. Clara, aún sin certezas, supo que su vida había cambiado. Ya no era solo una enfermera en una mansión poderosa, era la mujer que con manos templadas y sin estridencias había sido la primera en escuchar la frase de un hombre que no quería que le dijeran algo. Su obligación ahora era llevar esa escucha hasta donde fuera necesario, sin forzar, sin humillar, sin convertir la intimidad en espectáculo. La noche en Puerto Salina se abrió con un viento que olía a historias saladas. Clara dejó la muñeca envuelta en su cartera, como si la llevara en el regazo de su conciencia. Sabía que no llegaba al final, ni siquiera cerca. Lo que llevaba consigo era la responsabilidad de no convertir la restitución en una solución apresurada, sino en un proceso que respetara la soberanía de quien fuese llamado por esas cartas. Y mientras el mar golpeaba la costa con la paciencia de quien sabe esperar, la frase que Benedict había pronunciado una mañana en una bañera de agua tibia se mantenía como un mandato que abría posibilidades y al mismo tiempo cerraba puertas. No me lo digas. La bolsa de té que Clara ofreció en la plaza fue en apariencia un gesto mínimo, una envoltura humilde que se abrió con cuidado, sin hacer ruido. La joven que la recibió, manos callosas, los ojos alertas y una coleta que luchaba por soltarse, miró la etiqueta, luego a Clara, y por un instante, el mundo fue únicamente la distancia que separaba una mano de la otra. Había algo en esa espera que no pedía prisa. Clara no preguntó el nombre, sostuvo la mirada con la áspera cortesía de quien entiende que la curiosidad debe plegarse ante la autonomía de otro. Fue la estrategia, ofrecer sin exigir, una posibilidad envuelta en discreción. En los días que siguieron, la investigación en Puerto Salina se repasó con paciencia. Hablar con vecinos fue como desenredar una madeja vieja. Una señora recordaba una cuna olvidada en la orilla de la playa. Un trabajador de la lonja mencionó una mujer que se había ido temprano a la ciudad con la promesa de un trabajo mejor. Un sacerdote jubilado, con la memoria hecha de fechas sueltas, dijo el nombre de un padrino que no había firmado bien los libros. Nada era concluyente, y todo era significativo por igual.
La aridez de los papeles y la calidez de los relatos proponían sendas que podían o no llevar a un nombre completo. Clara y Elena cruzaban notas con cautela. Sor Lucía registraba fechas en su libreta con la parsimonia de alguien que sabe que las palabras precipitadas pueden romper más de lo que arreglan. La mujer que recibió la bolsa de té se llamaba Isabela Duarte. No fue Clara quien se lo supo de la boca a la primera. Fue un encuentro accidental en la pequeña tienda de la esquina, cuando Clara devolvió la cartera olvidada de una clienta, y la joven le dijo, con una mezcla de sorpresa y recelo, que reconocía la letra de la libreta en la que Elena había dejado una dirección. Isabela no esperaba cartas, no esperaba tampoco que, en sus manos, pudiera caer parte de una historia que no le pertenecía, o que quizás sí le pertenecía. Se llevó la bolsa a casa como quien toma una ofrenda sin decidir todavía si aceptarla. La carta, cuando llegó, vino envuelta en un sobre sin membrete, escrito con una caligrafía cuidada por Elena y con una nota que se limitaba a 3 frases: que alguien en la mansión Harrow tenía objetos que podrían pertenecer a su infancia, que esas cosas se conservaban bajo custodia, que si ella quisiera, podrían entregárselas en privado, sin fotos ni prisa. La carta no contenía peticiones ni culpas. Era una invitación practicable, un puente ofrecido sin empujar. Isabela tardó en contestar. Pidió tiempo, exigió condiciones, ninguna presencia mediática, ninguna toma de ADN y la promesa de no acercarse a su familia sin su permiso. Quería, sobre todo, decidir el ritmo. Elena redactó la respuesta con la exactitud de quien sabe que cada palabra puede inclinar el corazón de alguien. Sor Lucía ofreció acompañamiento espiritual en caso de que la joven lo pidiera, y Job ofreció, en voz baja y con las manos siempre listas, que la muñeca pudiera ser visitada en su caja original si Isabela deseaba verla. John organizó la logística para que, si se daba un encuentro, fuera en un lugar neutral y con medidas de privacidad. Mientras tanto, en la mansión Harrow, Benedict permanecía en el borde de algo, no una recuperación milagrosa, sino una atención que reclamaba a quienes lo cuidaban. Su respuesta a la carta fue escrita con la torpeza de quien rehace palabras olvidadas. Al principio, Clara pensó que sería mejor que alguien más lo hiciera. Sin embargo, Benedict insistió en expresar algo propio. Le pidió a Clara que le ayudara a ordenar las frases, que cuidara de que no se formaran promesas que no pudiera sostener. Sus manos temblaban al escribir, pero la intención era clara: no pedir perdón como quien busca absolución, sino ofrecer la verdad de lo que recordaba y lo que no. Hubo noches en que Benedict, con los ojos apenas abiertos, escuchó las cartas que Clara le leía en voz baja. No era la voz autorizada de una abogada, ni el tono de la cautela de Valentina. Era un sonido doméstico, íntimo, que le devolvía fragmentos y le permitía ordenar el desconcierto. A veces, ante una frase simple, su rostro se iluminaba cuando alguien reconoce una melodía familiar. Otras, cerraba los párpados con la fatiga de quien abraza un recuerdo doloroso. En aquellas sesiones, Clara no pedía explicaciones, solo leía y lo sostenía. Era ella, como antes, la que encontraba el punto donde Benedict parecía escuchar mejor. Su voz, la caricia mesurada de su lectura, era el hilo que conectaba el pasado lacerado con una intención presente. El primer audio que Benedict grabó fue cortés y torpe. Habló con lentitud, sin grandilocuencias. Dijo que había cosas que merecían ser dichas, que no esperaba perdón porque no sabía si lo merecía, pero que quería ofrecer el conocimiento de su propia parte en la historia. No habló de dinero ni de títulos. Habló de nombres, de una muñeca y de un colgante, de una niña que tal vez llevara un apellido medio borrado por la vida. Al final de la grabación, pidió que fuera entregada a quien aceptara escuchar. Elena afinó el lenguaje legal, lo suficiente para proteger la privacidad, no para erigir barreras, y la grabación se guardó con la solemnidad de un registro íntimo. La comunicación entre Benedict e Isabela se fue tejiendo en fases. Primero la carta, luego la grabación, después llamadas mediadas. En cada paso, Clara fue la presencia que Benedict escuchó al principio. Su voz no imponía, solo daba la medida. En la primera llamada, cuando la maquinaria marcaba la respiración y la línea sonaba con la lejanía de 2 mundos, Benedict habló, y por un instante, la única reacción que tuvo fue cuando Clara apoyó su mano sobre la suya y murmuró sin forzar su palabra: «Si quieres, hablo yo». Él asintió con la cabeza, y fue la voz de Clara la que guió la conversación. Preguntó por la vida de Isabela sin invadirla. Nombró la muñeca y el colgante como pequeños mediadores, no como pruebas.
Benedict, por su parte, escuchó y dejó que sus frases fueran simplemente trazos de honestidad. «No te pido que me perdones, solo que me escuches», dijo en uno de los mensajes. Hay una diferencia entre pedir perdón y pedir ser escuchado. Benedict eligió la segunda, porque entendía que la reparación no se mide en absoluciones. Isabela respondió con cautela. En su voz había marcas de la independencia de quien se forjó sola. Prefería la distancia, prefería la claridad. Pidió que no se le contaran detalles que pudieran afectar a terceros. Pidió que la comunicación fuera en su tiempo. Solicitó que si llegaba a considerar un encuentro, fuera en un lugar neutro y con la posibilidad de retirarse en cualquier momento. Su demanda más clara fue una sola. No quiero que me digan que tengo que sentir algo. Era una petición que defendía su libertad de no cargar con las expectativas de otros. El primer encuentro entre Benedict e Isabela, cuando se dio finalmente, fue planificado como si se tratara de un acto de cuidado. Un cuarto en la iglesia local, una mesa pequeña, ventanas que dejaban entrar luz tibia. Allí estuvieron Elena como garante de los acuerdos, Sor Lucía como puente de escucha, una persona de confianza designada por Isabela, sin relación con Harold, una silla libre para Hope, por si Isabela prefiriera compañía más doméstica, y por supuesto, Clara, que fue la que acompañó a Benedict, sin ser el centro de la escena, pero sosteniendo su mano con la humildad de quien sabe que su papel es facilitar, no imponer. Benedict no acudió en su estado anterior. No salió de la mansión en un gesto heroico. Fue trasladado con cuidado en un coche adaptado, con un colchón que le permitió mantenerse cómodo, y la presencia constante de quienes lo acompañaban. La vez que los ojos de Benedict se encontraron con los de Isabela fue, para todos los presentes, un momento que no admitía grandilocuencias. Ella no llegó para ser conquistada por explicaciones. Llegó para mirar, para medir la posibilidad de una relación, si así lo elegía. No hubo abrazos forzados. Hubo un intercambio de miradas que describía más preguntas que respuestas. En el primer minuto de la conversación, Benedict no habló. Miró a Isabela con la gravedad de quien sabe que su historia puede causar daño. Fue Clara la que, ante una pausa que amenazaba con convertirse en presión, entonó una melodía. No era una canción compuesta, sino un fragmento de piano que había tarareado 1000 veces mientras limpiaba la sala. Una nota lenta, una repetición que aliviaba el aire. Benedict reaccionó. Sus manos, que habían apretado la de Clara en la bañera, se movieron un poco. Era como si la música, esa forma de comunicación no verbal que el piano representaba en la casa, le ayudara a sostener la palabra. En la sala, nadie tocó el instrumento. Era Clara quien, con su voz, devolvía esa ligereza. La escucha, que en Benedict se activaba por convenciones más domésticas que formales, encontró en ella otra vez la vía. Isabela habló con cautela. Preguntó, de forma directa, quién había escrito las cartas y por qué se tardó tanto en encontrarlas. Benedict, con la dificultad de quien arma frases en trozos, explicó que no siempre se acuerda de todo, que había cosas que solo la memoria fragmentada dejaba insinuar. No buscó excusas grandilocuentes. Ofreció nombres de objetos, anécdotas que no pretendían absolverlo. Dijo con pausa: «Si mi silencio te hizo falta, lo siento». No fue una petición de absolución, fue una proposición honesta. Isabela escuchó y contestó con la soberanía que había pedido. Aceptaba conocerlo, pero no quería instrucciones sobre cómo sentir. El encuentro duró lo que tenía que durar. Entre frases hubo silencios que no eran vacíos, sino espacios de respeto. A veces Isabela se cubría la cara con las manos y respiraba. A veces Benedict cerraba los ojos, como si estuviera recogiendo un trozo de su memoria dispersa. Al final de la hora, no se tomaron decisiones definitivas. Isabela pidió más tiempo y claridad sobre ciertos detalles. Benedict aceptó la condición, sin exigir nada. La escena, para quienes asistieron, fue pequeña y digna. De regreso a la mansión, la atmósfera no se transformó en triunfo ni en derrota. Valentina, que había acompañado el proceso desde la distancia con una mezcla de expectación y temor, se acercó a Clara en el corredor y con una voz que no pedía consuelo, dijo: «Hicimos bien». No era una confesión de alivio ni un reproche, era el reconocimiento de que la prudencia había sido preferible a la precipitación. John, que ya había calculado costes y tiempos, se limitó a limpiar la mesa del despacho,
como si ordenar las cosas ayudara a ordenar las emociones. Hope puso la muñeca en un estante con un gesto protectivo, como quien coloca a alguien bajo una lámpara que no es suya, pero que sirve para alumbrar. Los pasos posteriores se marcharon en la forma de una conversación sostenida. Benedict siguió escribiendo mensajes, a veces con ayuda de Clara, otras a partir de frases que ella ordenaba para que fueran transparentes y no pusieran cargas insospechadas sobre los hombros de Isabela. Clara mantuvo el rol de puente, no como portavoz, sino como traductora de un lenguaje que entre la hospitalidad y la reputación necesitaba simplificarse. Antes de cada entrega, Elena revisaba las palabras para que no existieran promesas imposibles. Sor Lucía ofrecía acompañamiento si la joven lo necesitaba. Isabela contestó con la misma mesura. Aceptó escuchar, pidió tiempo y estableció fronteras firmes. En la mansión, la vida de cuidado continuó como su estructura esencial. Las mañanas volvieron a tener el vapor del baño, la toalla templada y la rutina que, en su repetición, era la forma más honesta del acompañamiento. Benedict, en ocasiones, abría los ojos con más frecuencia. Su mirada ya no se perdía tan a menudo en la nada, sino que buscaba puntos de anclaje. Y siempre, antes o después de cualquier palabra grande, buscaba la voz de Clara. Ella no lo sabía todo. No era guía espiritual ni confesora. Era una presencia que ofrecía la medida de lo cotidiano. La lectura de una carta, la colocación ordenada de un colgante, la sutileza de no preguntar demasiado pronto. Benedict la encontraba como se encuentra un faro en la bruma, pequeño, no ostentoso, pero capaz de evitar el choque. La tensión entre Valentina y el resto nunca desapareció del todo, pero se matizó. Valentina comprendió que la exposición era un precio, quizá alto, pero que la dignidad de alguien que podía ser nombrada no se compraba ni se escondía sin costo. Al mismo tiempo, su sentido de la familia la llevó a defender límites, no por desdén, sino por temor a que una historia mal manejada rompiera vidas. Clara la escuchó con la misma paciencia con la que peinaba el cabello de Benedict, sin asumir que su posición debía ser la última palabra. En la quietud de la casa, aprendieron a convivir las necesidades de la reputación y las demandas de la humanidad. Hubo un momento que nadie esperaba. Un niño del vecindario, en la distancia, dejó escuchar frente a la casa una canción que Benedict solía tararear en su juventud, una tonada sin pretensiones, y al oírla, Benedict murmuró el nombre de una calle de Puerto Salina. Fue como si la música, una vez más, hubiese sido la llave. Clara pasó la tarde en la sala, con la muñeca en el regazo, y entendió mejor que nunca por qué el piano era más que un objeto, era un mapa de intimidades. La muñeca, por su parte, ya no parecía solamente un pedazo de trapo, era un testimonio blando de la infancia que alguien quizá había perdido sin querer. La historia, sin embargo, no ofreció soluciones apresuradas. Isabela decidió por su libertad. Aceptó mantener comunicación, pero en la medida en que quisiera. Fue un logro modesto, y sin embargo, para Clara fue una señal clara de que la restitución, si es que había de llamarse así, debía primero respetar la soberanía de quien la recibía. No era un cierre, sino el inicio de un proceso que podría prolongarse años. Podía ser también que Isabela nunca quisiera dar otro paso. Eso quedó claro para todos. La restitución no se convirtió en un titular ni en un evento. Quedó como una posibilidad que existía, protegida por acuerdos sencillos y por el mutuo reconocimiento de la vulnerabilidad ajena. Poco a poco, la mansión recuperó su ritmo. Benedict aprendió a aceptar que algunas preguntas no obtendrían una respuesta fácil. En sus momentos de lucidez, pidió a Clara que le leyera las cartas de nuevo, como quien relee páginas para constatar que una verdad, aunque parcial, existe. Clara lo hizo con la dedicación de quien reza sin fórmulas. Leyó las letras corroídas, nombró los objetos y dejó que el silencio fuera parte de la oración. No fue un acto heroico, fue un trabajo de días, una sucesión de gestos que acumulados empezaron a mostrar un patrón, el cuidado como forma de dignidad. En la penumbra de una tarde de lluvia, cuando el agua golpeaba las ventanas y el piano permanecía cubierto, Clara entró a la suite y encontró a Benedict despierto, con la mirada más clara que en semanas.
No habló inmediatamente. Tomó la muñeca que Job había dejado sobre la mesita. La sostuvo entre las manos como quien sostiene una ofrenda. Luego miró a Clara con esa mezcla de gratitud y fragilidad que había hecho de él un hombre menos invulnerable. Dijo, con la voz que había aprendido a ordenar en trozos: «Tú me escuchaste primero». No era una declaración de lealtad exclusiva. Era un reconocimiento que pesó como una pequeña moneda de verdad. Clara respondió con la calma que la definía. «Escucharte fue parte de lo que hice. No era para mí. Era para que la casa, y quien pudiera verse afectado, recobrara la posibilidad de decidir». Benedict la miró, y por un instante pareció vulnerable al peso de su propio legado. Luego, con una ligereza que sorprendió, añadió: «Gracias». No era una absolución, ni una solución, solo una palabra simple que ancló un momento. En los meses que siguieron, la comunicación entre Benedict e Isabela tuvo altibajos. Cartas largas intercaladas con silencios, llamadas breves que terminaban en una nota de canción, pequeñas visitas, siempre controladas, que nunca pretendieron ser más de lo que la joven aceptaba. Isabela, con el tiempo, permitió ver la muñeca sin cámaras. La tocó como quien acaricia un pasado que no pide ser juzgado. No hubo escenas grandiosas ni reconciliaciones públicas. Lo que existió fue una tregua honesta, una apertura paulatina, que respetó límites y celebró la posibilidad de nombrar lo que antes estaba oculto. Para Clara, el retorno a la rutina no fue un regreso a la cotidianidad sin cambios. Algo en su modo de cuidar se había vuelto aún más radical. No solo preservaba la salud física de un hombre, sino la dignidad de las historias que lo rodeaban. Andaba por la casa con la certeza de que su trabajo no solo consistía en medir la temperatura del agua o en cambiar una compresa. Consistía también en sostener la delicadeza de la memoria, en proteger la libertad de quienes podían ser tocados por ella. Era un oficio que exigía prudencia y ternura. La frase que inició todo, «no me lo digas», no perdió nunca su ambigüedad. En la intimidad de la mansión se fue interpretando de modos diversos, como un ruego de Benedict para no ser forzado a recordar, como una petición para que la familia no impusiera su narrativa, como un mandato para que cualquiera que encontrara la caja actuara con silencio y cuidado. Clara la guardó como una consigna. No era una imposición, sino una guía. «Que se haga con cuidado», decía en su mente, y esa frase se volvió su credo cotidiano. En la última escena que cierra el ciclo narrativo, la casa respira con una calma distinta. El piano, descubierto por unos instantes, suelta un acorde torpe que Hope escucha y deja de trabajar para sonreír. La muñeca reposa en la repisa, cerca del colgante cuya medalla muestra ahora al sol las iniciales apenas visibles. Benedict, en su silla ajustada junto a la ventana, mira el mar a lo lejos. Sus ojos no tienen la vieja frialdad ni la completa claridad, sino algo intermedio que permite la coexistencia de lo que fue y de lo que ahora se hace. Isabela, desde la distancia elegida por ella, manda una nota breve con un dibujo que no pretende sellar nada, una ilustración simple de la muñeca y la frase: «Gracias por preguntar». No es un cierre, es un modo de decir que la relación se ha establecido en términos de respeto. Clara coloca las manos sobre la cubierta del piano, percibe la textura de la tela que lo protege y por un gesto habitual pasa un paño para quitarle el polvo. Es un acto pequeño, domesticado, pero lleno de resonancia. Limpiar para que algo pueda sonar. Luego se detiene frente a la muñeca, la toma con cuidado y la coloca en la repisa a la altura de la mirada. Suspira, con la tenue alegría de quien sabe que la reparación no es una varita mágica, sino un pacto diario. Antes de marcharse a su turno de la noche, mira una última vez la foto que Valentina aún guarda en secreto. Una imagen de juventud, casi descolorida, y piensa en las vidas cruzadas por los nombres que la casa sostiene. Benedict duerme, la respiración marcada por la máquina. Clara deja su mano sobre la suya, como al principio, sin prisa ni teatralidad. No hay epílogos estruendosos, ni titulares que empañen la escena. Solo hay la convivencia serena de la sencillez, el cuidado que continúa, la restitución que se abre sin impuesto, la libertad de elegir que brilla en la decisión de Isabela. «Que se haga con cuidado», repite en silencio Clara. Y esa frase no es una consigna para la historia, sino una petición para la vida misma. La restitución de un nombre fue apenas el inicio de un camino,
que exige paciencia, respeto y límites claros. La casa Harrow no se volvió más justa por un gesto concreto. Se volvió, acaso, un poco más humana, porque supo escuchar la medida de lo que debía hacerse. Si esta historia te movilizó, y si te quedaste hasta aquí, te invito a pensar, ¿qué harías tú si encontraras una caja que pudiera cambiar la vida de alguien? ¿Cuál es, para ti, la medida del cuidado cuando la dignidad de otro está en juego? Comparte tu reflexión abajo. Quizá, en la conversación, encontremos maneras de que la reparación nunca sea un espectáculo, sino un acto discreto de justicia.